cómo un niño pobre y huérfano creó un imperio llamado Ford. Esta es la historia de un niño granjero que desde pequeño demostró un talento nato al desarmar y volver a armar un reloj de bolsillo con todas sus pequeñas piezas y hacerlo funcionar de forma perfecta. Pero con apenas 12 años de edad quedó huérfano y tuvo que arreglársela solo. Con tan solo 16 años y poco estudio, este chico dejó la vida de granjero y emprende un viaje a la ciudad de Detroit para trabajar como obrero en una fábrica de barcos. Entonces, ¿cómo este chico desafortunado logra construir el imperio automotriz más grande del mundo? Además de registrar más de 161 patentes y revolucionar el mundo para siempre. Conoce exactamente lo que hizo para ser el hombre más influyente del siglo XX. A continuación, te lo explicaré. En la década de 1860, en los Estados Unidos, estaba a punto de nacer el hombre que transformaría el mundo por completo. Estamos hablando de Henry Ford. Los Estados Unidos aún no veían levantar el monumento de la Estatua de la Libertad cuando en 1863, en un poblado de Detroit, nacía Henry Ford, en una pequeña granja a las orillas de Michigan, en el seno de una familia muy pobre. Este chico tuvo una infancia desafortunada. Su madre murió durante el parto de su hermano menor y con tan solo 12 años, el pequeño Henry quedó huérfano. Este chico realizaba sus tareas en la granja mientras fue informado de la noticia. Se dice que al recibir la noticia, después de ver morir a su madre, fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero el pequeño Henry odiaba ese trabajo. Salió de su casa y justo en ese momento pasaba una máquina motorizada Ford en la carretera. Era la primera máquina motorizada que veían en los ojos del joven Henry Ford. Muchos psicólogos se han cuestionado acerca del posible impacto y la forma en que este acontecimiento repercutió en la mente del pequeño de tan solo 12 años, ya que muchos lo han encontrado como una forma de desahogo emocional tras la lamentable noticia. A partir de ese momento, la vida del joven Henry Ford jamás sería la misma. A los 16 años, Henry Ford viaja a Detroit y entra a trabajar en una empresa encargada de la fabricación de barcos. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar con máquinas motorizadas a vapor, desempeñándose como ayudante de mecánica. 3 años más tarde, a la edad de 19 años, Ford deja el trabajo en esta empresa y después empezó a trabajar para la compañía Westinghouse, desempeñándose como mecánico preparando diversas máquinas motorizadas a vapor. En 1981, ya casado, el joven Ford se establece en Detroit y consigue trabajo en la Edison Company, ascendiendo rápidamente. A la llegada de su primer hijo, Henry Ford se decide crear su propio prototipo de automóvil. Construyó un improvisado vehículo en su casa. Únicamente eran 4 llantas de bicicleta unidas por un improvisado motor a gasolina. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Podía conducirlo, girar, frenar y cambiar de velocidad. Henry Ford había construido su primer automóvil apenas 4 años antes. Un año más tarde, con varios patrocinadores, nace la llamada Detroit Automobile Company, pero no consiguió el capital suficiente para la fabricación de autos
y tampoco pudo difundir a la gente que ya no tenía que transportarse en caballo por las calles. Pero Ford no desistió y se le ocurrió cómo hacer un auto más veloz, un auto de carreras. Él era aficionado a la velocidad y al hacer carreras de autos, tal vez lograría despertar el interés en las personas de la época en conocer los autos y adquirirlos como la nueva forma de transportes. Pero sus patrocinadores no estaban de acuerdo con su afición a las carreras. Ellos querían que se dedicara solo a la fabricación de automóviles y no dedicar su tiempo a las carreras de auto. Así que sus patrocinadores lo abandonaron. Ford llevó sus autos a las calles y les enseñó al mundo sus autos que eran cada vez más veloces y despertó la afición a las carreras. Gracias a la fama adquirida, llamó la atención de otros inversionistas y así pudo fundar la Ford Motor Company. Contrató y capacitó al personal, produjo un auto nuevo y además lo exhibió en un lugar alejado de la fábrica a modo de tienda de autos, del mismo modo que ahora lo hacen las agencias. En 1913, Ford vendió su primer auto. A este le llamó el modelo A. Un año después, se habían vendido más de 500 modelos A Ford. Hasta cierto punto, no había sido una persona adinerada y cuidaba mucho el dinero. Fue hasta ese momento que decidió celebrar comprándose su primer traje de etiqueta y se tomó una foto con su pequeño hijo. Ford, ahora en la cumbre de sus casi 40 años, estaba a punto de desencadenar un movimiento sin precedentes en esta nueva industria automotriz. Muchos le aconsejaron hacer un auto de lujo y aunque lo hizo, Ford no quería llevar autos solo a la gente adinerada. Recordando su vida en la granja, se imaginó cómo un automóvil le hubiera facilitado la vida a su padre y a él mismo, transportando cientos de cosas de un lugar a otro sin tener que depender de carretas tiradas por caballos. La idea de Ford era hacer un automóvil al alcance de todos. Así nace el modelo T, que vio la luz en 1908. Un auto accesible a todo público, ligero pero con gran capacidad de carga. Fue una locura. Los pedidos fueron tantos que a pesar de que se hizo todo lo posible, se vio forzado a anunciar que no podía recibir más pedidos. Ford explotaba a sus trabajadores. Eran jornadas de 12 horas, pocos descansos, todo era trabajo. Fabricar un automóvil para las masas le trajo un problema que resolver: saciar una gran demanda de autos. Justo en este momento, Ford demostró su gran ingenio y liderazgo. Ford ya tenía un grupo de ingenieros trabajando para él y juntos crearon un método totalmente revolucionario. Un método en donde podrían cumplir con todas las demandas de estos pedidos, dejando a un lado la fabricación en mesas de trabajo y pasaron a la fabricación por medio de una cadena de montaje móvil. La fabricación en serie había nacido. La Ford Motor Company podía producir 25 modelos al día con un grupo de ingenieros y ayudantes laborando en mesas de trabajo. En promedio, un hombre tardaba 12 horas en fabricar un modelo de auto, pero cambiando al nuevo método, tardaba solo 5 horas y un año después, solo le llevaría 90 minutos. Así el costo se abarató aún más. Ford habría descifrado la solución al problema y más tarde descifró muchos más. Pronto se enfrentaría a otro problema: la pequeña empresa General Motors, que ya fabricaba autos y los hacía con un diseño interior, mientras que Henry Ford
siguió produciendo el mismo modelo durante 20 años sin grandes modificaciones. Tomó un buen consejo de su hijo, quien pertenecía a otra generación, y los tiempos ya habían cambiado. Las personas no solo demandaban utilidad, sino estilo. Así que Ford empezó a cambiar características y diseños, además mejoras en las funciones de sus autos año con año. De esta manera surge la renovación de los modelos de automóvil, además de darle a sus nuevos autos unos asientos traseros más amplios. Cambió la suspensión para hacer el andar mucho más cómodo, además de darle potencia. Estos autos rebasaban los 140 kilómetros por hora, tenían enorme potencia, eran muy resistentes, rápidos y además de estar muy bien construidos, no requerían tanto mantenimiento como los autos de General Motors. Con la gran cantidad de dinero que llegó a acumular con los ingresos de Ford Motor Company, Henry Ford no solo continuó con el negocio automotriz, hizo un complejo industrial llamado Twenty. Además de comprar gran parte de las editoras del periódico, Ford tenía a sus órdenes a periódicos y revistas para extender sus opiniones a todo el país. Entre algunas de las curiosidades de Ford, este recibió elogios de sus autos por varios ampones de la época. También tenía amistades cercanas con presidentes de los Estados Unidos. Fabricó Jeep y vehículos militares, además de aviones de carga. El imperio Ford aún sigue en pie, siendo una de las principales empresas automotoras de todo el mundo.